Buenas tardes a todos y a todas. Es, mi mayor agradecimiento porque estar aquí a estas horas en plena digestión, pues es ya un mérito que habla de la sensibilidad y del interés que tenéis por hacer bien vuestro trabajo, por atender bien a la infancia y a la adolescencia, que cogéis un poquito de adolescencia vosotros también. Yo quería hablar de la mirada que ponemos cuando hablamos de determinadas cosas. En esta mesa es hablar de los hijos y de las hijas expuestos y expuestas a la violencia de género. Y vengo a poner mi granito muy chico, de arena para hacer que vuestra mirada se dirija, tenga otro enfoque, porque ya sabemos todos que la violencia de género es una lacra social que nos golpea a todos diariamente. Es decir, no hay nada más que poner las noticias para tener ya información al respecto. La OMS ya nos advirtió hace tiempo de que era un problema de dimensiones epidémicas y esto está siendo así, lo estamos comprobando. Pero también hay que decir, siendo más que positivos, siendo realistas, que en los últimos años venimos asistiendo a un importante avance en la concienciación social respecto a la violencia de género, que ha permitido que saliera la violencia de género del espacio privado para convertirse en una realidad pública. Y desgraciadamente esto ha sido posible porque la violencia de género tiene una magnitud y una gravedad que no ha quedado otro camino. Prueba de esta mayor concienciación social la tenemos en el desarrollo de recursos de atención específicos a las mujeres. La violencia de género no conoce fronteras. Se da en todos los países, en todas las razas, religiones, niveles socioeconómicos y está presente en todos los ámbitos donde la mujer participa. Tiene diferentes formas de presentación. Una de ellas es la que ocurre en el hogar, a manos de las parejas. Y lo que pasa es que, como ocurría en el hogar, investigadores, profesionales, administraciones, se han tomado interés porque se han preguntado, bueno, si esto pasa en el hogar, ¿qué ocurre con los niños y las niñas que estén allí? Porque la violencia contra la mujer, que se me ha olvidado pasar la diapositiva, bueno, la violencia contra la mujer, uy, que va una por una, ¿veis? Bueno, la violencia contra la mujer no solamente le afecta a ella hasta hace muy poco. Todos los esfuerzos por prevenir y erradicar la violencia se han centrado en ella, en la mujer, como víctima, protagonista principal, sin tener en cuenta que hay otras víctimas y víctimas muy vulnerables como son sus hijas y sus hijos. Es necesario, ya digo, ampliar nuestra mirada para lograr una atención completa, global y no parcelada que abarque a todas las posibles víctimas. Bien, entonces hemos logrado este avance significativo frente a la violencia de género, pero no ha habido el mismo avance respecto a la sensibilización que desarrollamos en el impacto que la violencia de género tiene en niños, niñas y adolescentes, hijos e hijas de estas mujeres. ¿Por qué no ha tenido esta amplitud, esta sensibilización, esta concienciación con respecto a los niños, las niñas y los adolescentes? Pues hay muchas cosas que han contribuido a no proteger a la infancia y a la adolescencia, a no satisfacer sus necesidades y tener en cuenta sus derechos. Una de ellas es la invisibilización de la infancia. No digo de la adolescencia porque la adolescencia es un fenómeno más moderno, más actual, pero los niños y las niñas en épocas históricas, tanto es así que os digo que cuanto más retrocedemos en la historia del hombre, más probabilidades tiene un niño o una niña de sufrir una muerte violenta. A los niños se les ha sacrificado para mejorar las cosechas, para calmar la ira de los dioses
y prácticas de crianza que ahora mismo diríamos que son hasta delictivas, pues desde el abandono, la explotación laboral y todas las demás, eran prácticas habituales que nadie se cuestionaba. Entonces, forma parte de la historia de la infancia el vivir en un ambiente adultista donde se ha ignorado las necesidades y sus derechos. Esa ceguera del mundo adulto frente al sufrimiento infantil, de hecho, hablamos de una sociedad machista, pero hay que hablar también de una sociedad adultista. Los adultos somos los que hemos conformado la representación social a imagen y semejanza nuestra, y somos los que hemos ido decidiendo qué tiene que saber un niño, qué no, qué tiene que hacer, qué no, y de hecho, toda nuestra historia, si vosotros pensáis en vuestra propia infancia, descubriréis cosas que habéis vivido en vuestra educación que en este momento están cuestionadas. Otra sería la cantidad de mitos que hay y de creencias falsas, erróneas, con respecto a la infancia. Por ejemplo, que los niños no se enteran. Y esto lo comprobamos en profesionales, en madres, en padres que te dicen no, pero cuando nosotros discutimos es que el niño está durmiendo. Es decir, cuando uno duerme parece que se tiene que quedar sordo y desaparecen todos sus sentidos de contacto con el exterior. O estaba jugando en su cuarto, o da igual, pero si los niños se olvidan rápido. Entonces son muchos los mitos que han sido barreras y siguen siendo que no nos permiten acercarnos a la infancia y tratarles con el derecho y el respeto que merecen. Además, muchas veces, cuando hemos descubierto una mujer maltratada que tenía hijos e hijas, no nos hemos acercado a ellos y a ellas pensando que el intervenir desde un apoyo psicológico, desde cualquier tipo de intervención, era una manera de decirle a la mujer: no has sido suficientemente competente como madre porque lo que tenemos que intervenir, y que eso una mujer ya víctima de violencia de género la iba a dañar más. Y ha dicho Narsi algo importante, de resumen de algunos derechos de la Convención de Derechos del Niño: el interés superior del menor, siempre por encima de todo, hasta incluso por encima del nuestro. El Consejo de Europa, en su resolución 1714, os digo esto, de que estos niños y estas niñas, dice el Consejo de Europa, están muy descuidados como víctimas de las consecuencias psicológicas de esta violencia de género, como posibles futuras víctimas y como elementos de una cadena intergeneracional de violencia. Esto que está aquí en esta diapositiva a mí me sirve, lo digo porque entre lo que os quiero contar y los trucos que yo tengo voy a hacer un poquito una mezcla ahí. ¿Sabéis para qué me sirve? Cuando yo hago un informe para un juzgado, ya no habla Carmen de Manuel, que es una muchacha de barrio, habla el Consejo de Europa. Y yo digo que estos niños y estas niñas, en este caso Pepito Rodríguez, según dice el Consejo de Europa en su resolución 1714 del 2010, el Consejo de Europa afirma, porque es una manera de ponernos en valor nosotros como profesionales, porque no estamos solos, tenemos toda una comunidad científica, incluido el Consejo de Europa. Quiero deciros con esto, cada vez que leáis algo que esté apoyando vuestro trabajo y vuestra valentía, por cierto también, de cara a hacer un informe para un juzgado, vosotros firmáis el informe, pero según dice el Consejo de Europa y otras muchas instancias más, porque le va a dar un peso y un poder, que eso hace que vuestros informes muchas veces estén bien apretados, bien configurados, tengan difícilmente que os los reivindiquen, os los echen para atrás. Por lo tanto, es necesario un cambio de mirada, voy a ver cómo voy de tiempo, frente a las hijas y a los hijos, reconociéndoles como víctimas de la violencia de género. Legalmente están reconocidas, pero esto, cada vez que hay un avance del tipo que sea, un avance científico, no podemos ser endogámicos, sino lo que damos los profesionales. Esto hay que introducirlo en el tejido social, y eso significa que no solo la ley reconozca a las niñas y a los niños víctimas de violencia de género. Esa ley no va a servir para nada si no los reconoces tú y tú y tú y yo, todos entramos ahí.
Hay una máxima que yo leí, no sé dónde, pero me gustó tanto que la he adoptado, y es que es mucho más fácil cambiar las leyes que cambiar las costumbres. Y en esas estamos todavía con los niños y las niñas frente a la violencia de género. Bien, ¿cómo les afecta la violencia de género a estos niños y a estas niñas? ¿Qué impacto tiene en ellos y en ellas? De nuevo, resolución 1714 del Consejo de Europa, que sigue diciendo que ser testigo de la violencia hacia la madre es una forma de abuso psicológico contra las hijas y los hijos con consecuencias potencialmente graves en su ajuste psicosocial. Y ahí continuáis vuestro informe diciendo, y este menor, Pepito Rodríguez, presenta parasomnias, cuadro de ansiedad, dificultades de concentración, ha bajado su rendimiento económico, todos clásicos, pero la apoyáis, como yo digo, en el Pilar de Zaragoza. Esto es una buena base donde después ir haciendo la parte específica del caso que tengáis delante. Bien. Podemos hablar de los hijos y de las hijas respecto a la violencia de género porque presencien la violencia que sufre su madre. Podemos hablar de niños, de niñas y adolescentes que no la presencian, no están presentes cuando violentan a su madre, y luego están los que la sufre la madre y la sufren ellos también. Quizás yo me voy a dirigir un poco, un batiburrillo a todos, pero poniendo un poco el énfasis en que el que sean espectadores de la violencia de género no es neutro. Y el que ni siquiera sean espectadores, pero vivan en ese ambiente, tampoco es neutro ni adecuado para su desarrollo. Bien, porque siguen siendo menores que viven en un entorno de violencia, aunque no la sufran en sus carnes la sufren siempre, pero que no reciban golpe, que no les amenacen, no les aterroricen, tampoco presencien lo que les ocurre a su madre, simplemente están viviendo en ese hogar y ese no es el mejor entorno para crecer y desarrollarse adecuadamente. Y además hay factores de riesgo. Sabéis que la violencia tiene una característica y es el asociacionismo. En el momento que hay un factor de riesgo, saltan lo del perro flaco todo pulgas del refranero español, salta otro y otro y otro, porque una de las cosas que les puede pasar a estos niños y a estas niñas es que tengan que ir a declarar al juzgado, ser entrevistados por miles de profesionales, no sé cuántos peritajes, y a veces dañamos más con nuestras intervenciones o falta de intervenciones o demora en nuestras intervenciones que el daño que ya les habían hecho. Pero pueden ser además víctimas porque están expuestas a la violencia de su madre, porque la violencia contra la madre aumenta la probabilidad de que ellos y ellas también sufran violencia, y por la interferencia que la violencia de género tiene en las competencias marentales, y no digo ya en las parentales, si el papá es el agresor. Cuando pensamos en una madre con 40 de fiebre, todos comprendemos que esta mamá no está en su mejor día para ayudarle a hacer la tarea, jugar al escondite, bañarlo, ¿no? Pero existe también el 40 de fiebre psicológico, y estas mujeres están con 40 fiebre psicológico, no porque ellas en sí no sean competentes, es que tienen unas circunstancias vitales que no les permiten desarrollar esas competencias. Bien, sin olvidarnos de que forman parte de la cadena de reproducción de la violencia y pues hasta ahora no han sido protegidos ni cuidados, todavía los tenemos ahí, a estos niños y a estas niñas, como una asignatura pendiente. Uno de los mitos que tenemos, además de estos de la infancia que os he comentado antes, es el mito de la familia como agente socializador básico. Pensamos y creemos, este es nuestro mito, que la familia es un lugar de encuentro, de paz, de unión, de protección, de apoyo. Pues fijaros, datos del Ministerio del Interior. 1/3 de los casos de homicidio tienen como víctima y victimario a miembros de una misma familia. Y 1/4 parte de las denuncias que se presentan en las dependencias policiales se producen en el ámbito familiar. Eso sin tener en cuenta que hay una cifra negra
de que no todos los datos salen a la luz y están engrosando esas estadísticas. Bien, los niños y las niñas que son testigos frente a la violencia contra su madre no son jarrones, porque no son pasivos. Ellos, pues, perciben la tensión del ambiente, oyen los golpes, los gritos, las cosas que se rompen, ven el ojo morado, la sangre, la cara de tristeza de su madre, el ceño fruncido de enfado de su padre o de la pareja de la madre, y viven y se desarrollan en un ambiente de violencia. Y crecen, esto es muy grave, creyendo que la violencia es el patrón relacional normal entre las personas, porque desde pequeños están viviendo en un modelo mental de relaciones que es el que están viendo en su casa y piensan que es lo normal, que eso es lo que ocurre en todas las casas. Todos los papás se enfadan igual con las mamás y todas las mamás lloran igual que mi mamá. Es muy grave que normalicen la violencia porque eso da lugar al siguiente fenómeno, es que aumenta la tolerancia frente a la violencia, tanto en el rol de agresor como en el de víctima, como en el de testigo pasivo, que la observa y la ve como lo más corriente del mundo. Las consecuencias... Uy, 5 minutos, y no llevo ni por la mitad. Bueno, las consecuencias son múltiples, que a estas, incluso la muerte, es a las que quiero pasar. Bien, ya hemos visto la afectación de las capacidades parentales, marentales, la revictimización que pueden tener a nuestras manos las de los profesionales, no os digo ya en los juzgados, que además muchas veces para protegerlos y proteger a sus madres salen de su casa, casas de acogida, perdiendo y rompiendo, es una ruptura vital con su colegio, sus amigos, etc. Bien. 1 de cada 2 mujeres, según esta macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad del 2019, 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia por ser mujer y más de la mitad de ellas han tenido hijos e hijas que sufrieron la violencia también. ¿Cuáles son los síntomas que con más frecuencia hablan de estos niños? Pues fijaros, todos estos. Bien. Según algunos autores, como veis, Lillo, Martínez Tortella, Olaya, estos niños y niñas también os lo podéis apuntar para vuestros informes judiciales. Según las investigaciones de estos autores, los niños y niñas expuestos a la violencia de género tienen entre 2 y 4 veces más probabilidades de presentar problemas clínicamente significativos. Y su señoría, en mi exploración este niño presenta y hacéis todos los rasgos, estas somatizaciones de las que hablaba Andrés, los problemas de sueño, en fin, con los que os encontréis. Otros efectos que me gustaría detenerme es que cuando pensamos en los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, no se nos ocurre pensar en los nonatos, es decir, estas mujeres embarazadas que pueden producir la violencia de género, un bajo crecimiento fetal, producir el aborto de la paliza que le ha dado o nacer con discapacidad. Bueno, pues más efectos, pues los problemas de comportamiento, sentimientos de culpa, trastornos del sueño, miedos inespecíficos. Te cuentan, están en el cole sumamente distraídos, estos niños y estas niñas, que muchas veces el orientador del colegio los ha diagnosticado de un TDAH por el problema de atención y lo que tienen es un problema de violencia de género. Están pensando si cuando vuelvan a casa todavía estará viva o no su mamá. Entonces, es muy difícil centrarse en el cole, en la clase, aprender. Bueno, el trastorno por estrés postraumático es el rey de los diagnósticos que suelen llevarse estos niños. Bueno, el tema de la parentalización, que estos niños a veces, y estas niñas hacen de padre y de madre, de sus hermanitos, incluso de la madre, es la que la despierta a las 10 de la noche para darle el antidepresivo a mamá. En fin, el aumento de la posibilidad de abuso sexual en estas niñas y en estos niños, en fin, paso. Sí que me hubiera gustado
tener tiempo para poderos hablar de cómo hablar con estos niños y estas niñas desde vuestra consulta de pediatría en temas de violencia de género, pero será en otra ocasión porque me quedan 39 segundos. Bien. Sí que dejarme que os dé algunas recomendaciones. Cuando vayáis a hablar de temas de violencia o de temas delicados con un niño o una niña, aseguraros una relación cálida y de confianza con ellos y ellas. Vosotros, como su pediatra de toda la vida, seguramente la tenéis ya, y eso ya lo tenéis de mano. Empezad siempre por temas neutros, cómo te va en el cole, si tú eres de fútbol, de qué equipo eres, antes de entrar en temas de violencia, y se termina la entrevista hablando también de temas neutros para que los niños y las niñas no se vayan muy angustiados de la charla con nosotros. Adecuamos nuestro lenguaje a su nivel de desarrollo. No esperemos que el niño lo haga con nosotros, sino seríamos muy adultistas de nuevo, sino al revés. Nunca le mostramos incredulidad y de lo que nos cuenta, y esto lo hacemos cuando le decimos, ¿tú estás seguro de lo que me has contado? ¿No te habrá dicho tu madre que me lo digas? ¿No te lo estarás inventando? Eso es una manera de poner en duda su testimonio. Corremos el riesgo de que el niño calle y no hable nunca más. No realizamos juicios de valor. ¿Y tú por qué no lo has contado antes? ¿Y tú por qué no defendiste a tu mamá y no llamaste a la abuela? En fin, este tipo de cosas. Jamás le forzamos a hablar porque eso es retraumatizante. Vamos a respetar siempre su tiempo, su ritmo y sus silencios. Y nunca haremos preguntas sugestivas. ¿Verdad que cuando papá se enfadaba de este tipo? Bueno, lo que debemos hacer se quedará para otra vida de congreso, ¿no? Y lo pongo ya al final para dejarles, o salimos de aquí. Bueno, cualquier cosita, después tendremos unos minutos para poder charlar. Muchas gracias por todo.